Bienvenidos y bienvenidas a Exploring Quality in Family Childcare, explorar la calidad en cuidado infantil y familiar. Yo soy Grace Eilers, que soy especialista de contenido en Family Childcare con Satellite y estoy muy emocionada de estar acá para hablar sobre estos materiales de alta calidad. Vamos a empezar colocando este concepto y sobre lo que significa educación en la primera infancia y contenido de alta calidad. Estándares de acreditación, todo lo que tiene que ver con este tema. Nos vamos a enfocar en sección 2, entorno físico, equipo, materiales, y hay bastante cantidad y variedad de materiales dependiendo del número de niños y la edad de los niños que tengan en su grupo. Así que vamos a hablar de hoy qué tipo de apoyo vamos a brindar dependiendo del rango de edad y nivel de desarrollo. Entonces, este Este sistema de mejora de el rating de calidad de Wisconsin, que también se menciona en el material. Entonces, el material debería ser accesible y reflejar los 5 dominios de WMLs y las 9 áreas de contenido de SATCF y diferentes niveles de estilos y dificultad. Y sobre estos estándares de aprendizaje hay una estrategia muestra para los adultos también que se muestra ahí. Y bueno, dice que los adultos deberían seleccionar juguetes, materiales que deberían poder usarse de diferentes maneras. A veces de un modo abierto, ya vamos a explicar qué significa eso. Entonces, vamos a tratar de conjugar todos estos temas hablando de materiales de alta calidad para apoyar los juegos para los niños de una manera abierta. Entonces, antes de hablar de ese tema, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en materiales de alta calidad? ¿Qué se les ocurre que les viene a la mente? Esto es solamente como para centrarnos un poco en cómo estamos presentes, cómo estamos ahí con los niños. ¿Qué para ustedes qué significa materiales de alta calidad? Si tienen alguna opinión, por favor, colócanla en el chat. Seguridad, seguros, materiales seguros, muchos dicen, según programa curricular, dice una, que se ajusta al programa curricular. Interés, que sea interactivo o que despierte el interés de los niños. Muchos mensajes. Muchas gracias a todos por sus ideas, sus comentarios. No voy a poder comentarlas todas. Obviamente, escriban sus comentarios, aunque no pueda leerlas todas durante el seminario. Y una dice que es según la edad o apropiada según la edad y suficiente, tener suficiente material. Muy bien. Durabilidad, seguros, que sea apropiado. Muy bien, gracias a todos y todas. Vamos a hablar sobre algunos de esos componentes y algunos de los que ya mencionaron, que, y lo vamos a ver más adelante. Pero antes de eso, vamos a tratar de desmentir un mito. No sé si alguien dijo que calidad quiere decir costoso. No, vamos a desmentir el mito porque, o vamos a empezar hoy diciendo que esto no son necesariamente similares. Se puede tener materiales de alta calidad que no son costosos. Y también se puede tener materiales de alta calidad porque son caros, pero solo porque un juguete sea costoso no quiere decir que sea de buena calidad. En realidad, podemos tener todo un programa, todo el programa puede ser con materiales de alta calidad que son reciclados, por ejemplo, o materiales que se consiguen en el hogar o hechos en casa. No todo tiene que ser todo con el color perfecto, que combine, todo tiene que ser hecho de madera. Vamos a ir revisando algunos de esos componentes para que piensen qué significa calidad. Similar a esta imagen, se puede incorporar como una mezcla de diferentes tipos de materiales a través de su espacio.
Entonces, en respuesta a la primera pregunta, muchos dijeron que apropiado. Entonces, apropiado según el nivel de desarrollo, el entorno. Bueno, tengo tres preguntas como para empezar, para determinar si un material es apropiado para el nivel de desarrollo de un niño. La primera pregunta, que yo creo que ustedes están muy conscientes de eso, aparentemente ¿es seguro para los niños? Entonces, eso tiene que ver con prácticas seguras y saludables. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si un niño se lo mete en la boca e intenta tragárselo? Por ejemplo, niños menores de 3 años. Está hecho con materiales seguros. Tiene, tiene bordes con el que se puedan hacer daño. Bordes afilados, por ejemplo. O algún otro elemento que se pueda separar y eso sea un material inseguro. Yo sé que todos los que están acá están muy conscientes de esto. Y como ven en la imagen, en Happy Hearts Childcare, en Linda, tiene materiales que son obviamente seguros para niños de esa edad. Entonces, la segunda pregunta ¿es relevante para los niños? Esta pregunta es básicamente sobre la importancia de considerar la individualidad del niño y su contexto cultural. Entonces, al seleccionar materiales, ustedes tienen que considerar si es algo que los niños realmente les va a interesar, o es algo que promueve un área de desarrollo hacia la que el niño está trabajando. Es algo que refleja un contexto cultural particular de este niño o de la comunidad donde vive. Por ejemplo, sobre esta imagen, veo pocos materiales que tienen como partes que se mueven, se pueden sostener, quizás hacen ruido cuando los manipulan. Digamos que esto es un interés particular para el niño que ven ahí a la derecha, que están aprendiendo a agarrar cosas, ¿no? Mientras van gateando. Eso podría ser relevante para ese niño. La tercera pregunta ¿es desafiante pero sin ser abrumador? Es decir, el material es algo que es estimulante desde el punto de vista cognitivo, emocional, físico, social, y con eso puede ir desarrollando estas habilidades. Por ejemplo, quizás no le vamos a dar a un niño de 3 años esos clips que se unen uno al otro, que ustedes ven ahí a la derecha, que el niño a la derecha está sosteniendo. Pero quizás a un niño de 3 años sí le vamos a dar estos. Es una función similar, pero tiene otro nivel de dificultad. Es decir, es un poco más desafiante para el niño, pero sin ser abrumador, porque tiene diferentes ángulos, pueden explorar con esas formas en 3D. Entonces, yo sé que todos ustedes siempre están pensando en esto en el programa porque los niños se los van a decir, van a reaccionar. Entonces, ahora vamos a ir a cómo sería la pregunta 2. ¿Cómo se ve eso en la vida real? Si los materiales realmente reflejan ese contexto cultural del niño, de la comunidad. Este es solamente un componente de lo que hace que sus materiales sean de alta calidad. Pensamos, por ejemplo, en materiales que representan a las personas que tienen rasgos físicos, habilidades, idioma, edad, raza, género, estructura familiar, cultura, etcétera. Un par de ejemplos. Por ejemplo, el niño acá a la izquierda creó un sombrero del Día de Lucía, que es un día festivo sueco. Y entonces aquí ven en la derecha imágenes de niños que pegaron cerca, imágenes de niños que pegaron cerca de un espejo para mostrarlo. Natalie tiene muñecas de varios tonos de piel y y puso fotos familiares en un espacio donde los niños pueden tocarla y pueden manipularla. Entonces, esto sería, esto sería una muestra en el entorno o esto es material. A veces puede ser difícil definirlo, pero bueno, si se puede tocar y se puede mover del lugar, digamos que pueden ser materiales.
materiales para jugar. Entonces, la parte de comunidad es más importante para los niños que viven en programas más homogéneos. Por ejemplo, todos los niños se tienen el mismo color de piel. Y quizás sea más útil material donde podemos tener conversaciones sobre las diferencias en características físicas, en idioma, identidades, y empezar a reconocer que la diversidad es una parte normal, natural de la vida. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la salud de una especie es su diversidad genética. Entonces, mientras más diversa es una población, es más fuerte, más resiliencia. Entonces, esas conversaciones empiezan en la primera niñez, en la niñez temprana, a través de materiales. Entonces, por ejemplo, incorporar alimentos multiculturales y literatura, varios personajes, quizás iniciar conversaciones sobre estos materiales porque los niños van a empezar a hacer preguntas. Entonces, por ejemplo, yo tuve una área de juego dramática, entonces muchos veían algo particular y un tipo de esta comida y la niña decían, ¿qué es esto? Y entonces eso empieza una conversación, sobre todo si no han probado ese tipo de comida. Entonces se inicia la conversación de solamente porque sea diferente no quiere decir que pueda saber mal. Entonces, ya podemos entonces hablar de la diferencia entre materiales cerrados y abiertos. Para usos cerrados y abiertos, de muchas maneras. Por ejemplo, aquí a la izquierda usan cubos pequeños, pelotas, algunas fichas magnéticas, papel, como para construir toda esta escena y para jugar con otros. Como estas piezas son de uso abierto, ellos pueden usar la imaginación para decidir qué qué va a servir para qué va a hacer cada cosa, qué se va a comportar de tal cosa. Entonces, para esta escuela bilingüe, un preescolar bilingüe, vemos cómo esto funciona para varios rangos de edad. Otro ejemplo son algunos juegos de construcción cooperativa con estas piezas de madera que ven ahí en la imagen, que tienen unas partes sueltas muy coloridas. Esta es el ejemplo de Kathy's Kids, la guardería Kathy's Kids. Hay muchas maneras en las que los niños pueden explorar materiales y ustedes van a ver que este tipo de materiales para uso abierto sirven para todo tipo de juego, pero particularmente para juegos de construcción, sensoriales, arte y del otro lado los materiales también pueden ser uso cerrado, es decir, tener un uso específico. Aquí pueden ver, por ejemplo, rompecabezas, libros, juegos de formas, memoria, materiales de limpieza para niños. Y los niños tienden a aburrirse un poco de este tipo de materiales, entonces necesita mayor rotación. Con esto normalmente tienes como un inicio y un fin. Entonces, estos de uso cerrado sí son útiles, pero para enfocarse en una habilidad específica. Entonces, vamos a tener un rango de edad más limitado para cada uno, dependiendo de lo que se necesite, de lo que pueda ser desafiante para cierto rango de edad, sin ser abrumador, obviamente, y que no sea demasiado aburrido. Entonces, estos materiales de uso cerrado tienen como un cuento, una historia bien predeterminada. Entonces, cuando juegan con este tipo de materiales, están más limitados en los que los personajes van a hacer porque ya tiene una historia por detrás. Entonces, los niños pueden aburrirse más rápido con este tipo de material y realmente no genera como ese juego interactivo que vimos anteriormente. Voy a darle la palabra a Laura, que va a hablar sobre un par de unidades disponibles a través de el programa de Satellite que incorpora este tipo de materiales de uso abierto. Bueno, una de las cosas que yo puedo hacer es, como directora asociada de Satellite, es que yo
voy organizando recipientes con este tipo de elementos, materiales sobre un tema específico y se lo vamos prestando a algunos participantes del programa. En esta lámina ustedes ven algunos de los dos, solamente de los más de 40 temas que tenemos para describirles un poco. En realidad es una de las cosas que más me gusta hacer, de las que más disfruto, porque me gusta mucho proveer materiales para la educación de los niños y que tener los materiales en su entorno. Entonces, por ejemplo, cuando busco materiales para la unidad de niños pequeños, lactantes, una de las cosas que buscamos son materiales que son, me enfoco en la textura, niños que sean, por ejemplo, hechos de seda. Entonces, hay una cesta de telas que son de seda. Y también la madera para que sientan la dureza de la madera. Por ejemplo, lo ven ahí los discos de madera, pero también con diferentes colores. Entonces van viendo colores, materiales. Entonces, en algunos cursos, para este niño, este rango de edad, a veces también necesitan probar con su lengua. Entonces, obviamente hay que lavar muchos de estos elementos, tenerlos limpios. Pero bueno, es una manera de proveer materiales distintos para que los niños puedan explorar. Entonces, en esta unidad que la hemos llamado Construir un pueblo, nos enfocamos mucho, por ejemplo, en el peso de los materiales. Toda la unidad es material de madera y pensamos en cómo podrían unirse o combinarse. Y bueno, no exactamente todo es madera, porque hay unos pequeños ladrillos que están detrás del carro, como ven ahí atrás del carrito de madera, que es un material más pesado. Entonces, piensen que también podemos jugar también con eso, no solamente texturas, sino también diferentes pesos. Esta es una oportunidad simplemente para que vean algunas de las unidades que tenemos, pensar en los tipos de materiales, cómo crear comunidades temáticas en su programa. Gracias, Laura. Ahora vamos a andar un poco en por qué seleccionar materiales de usos abiertos y de alta calidad y por qué son tan importantes en un programa de educación temprana, guarderías, etcétera. Vamos a ver ejemplos de cómo sería este tipo de materiales con niños de preescolar. Entonces, en este video vamos a ver lo que hace un educador y cómo se hace con un grupo de diferentes edades. Muy bien, ¿listos? Sí, aquí hay más ideas de cosas que ustedes pueden usar. Este es un tazón. En la infancia temprana, los maestros siempre están diferenciando a los niños dependiendo en qué punto están. Estos materiales de uso abierto permiten a los niños acceder al aprendizaje de una manera que es significativa para ellos en ese momento. ¿Vieron todas las marcas que hago? Sí. Si pensamos en las zonas de desarrollo proximal, no queremos frustrar a los niños con material que sea, por ejemplo, muy duro para ellos, pero tampoco queremos aburrirlos con cosas que sean muy fáciles para ellos. Entonces, este tipo de materiales, ellos simplemente van aprendiendo a su propio ritmo. Ok, vamos a aprender a transferir, mover la arena de este recipiente a la botella. Y delante de ustedes tenemos todos estos materiales. Estos materiales no tienen una manera directa o única de utilizarlos. Los niños pueden explorar, usar su imaginación y hacer lo que, como quieran usarlo. ¿Vieron cómo pasa la arena? Sí, pasa por aquí, sí. ¿Quieres probar eso? Y los maestros están ahí como facilitadores a su lado para ayudarlos a explorar esas ideas y hacer las preguntas correctas, el momento correcto.
para que puedan entenderlo. Se pueden pasar los dedos para ver cómo se siente. Tiene un poco de textura. Los materiales muchas veces vienen de la naturaleza. A veces los compramos, pero a veces los encontramos sencillamente. Y le da la oportunidad a los niños y a los maestros de tener conversaciones. ¿Y ahí adentro qué hay? Y a veces los materiales son para apoyar el vocabulario. Suena como túnel, tunnel, funnel, suenan parecido. Ellos riman, exacto. Cuando tenemos elementos interesantes que usar en el salón, tenemos cosas interesantes que comentar. A veces quizás un niño está haciendo una cosa, el otro dice, ay, mira qué buena idea, y empiezan a tener conversaciones y se van forjando relaciones. Me encanta eso, cuando tienes cosas interesantes en el programa, tiene cosas interesantes de qué hablar. Entonces, ahí se mostraban ejemplos de partes sueltas, de elementos sueltos, que son materiales de uso abierto para muchas cosas, experimentar, como vieron en el video. Si están en participan en Satellites, les interesa probar estos elementos, bueno, estos son elementos que son para niños pequeños, no se van a atorar si se los meten en la boca, para niños de 2, 3 años. Teme- Tenemos unos también para niños un poco más grandes, para preescolar, con diferentes colores. Incorporamos elementos más pequeños para niños un poco más grandes. Entonces, empezamos con estos elementos sueltos porque mucha de la investigación sobre materiales de alta calidad se enfocan en estos tipos de materiales de uso abierto y parte suelta, porque impacta mucho el juego y el aprendizaje. Entonces, estudios como el de Travis Smith muestra que estos materiales con partes sueltas nos lleva a juegos más autónomos y esto ayuda a los niños a empezar a jugar, ayuda a los niños a empezar a jugar y seguir jugando de manera interactiva. Los niños practican su concentración, fomenta la creatividad y resolución de problemas. Entonces, el tipo de material que tiene el programa tiene un impacto en la calidad del juego de los niños y en su aprendizaje. Otro beneficio de tenerlos es para ustedes como educadores. Los niños participan en su entorno, van a tener menos problemas de conducta. Entonces, de esta manera, estos materiales van a apoyarlo a ustedes como educador porque abre sus oportunidades para tener conversaciones significativas con los niños sobre cómo están jugando. Entonces, si ustedes tienen niños en su programa que están acostumbrados a materiales de uso cerrado, quizás necesitan un poco más de estos abiertos, jugar con cosas como esta, como elementos sueltos. Y aquí es donde realmente va a tener un impacto, este modelaje. Un ejemplo rápido de cómo estos materiales le ayudan el juego imaginativo, vamos a ver un video. Estos bloques de construcción es solamente un juguete más, ¿no? Pero son mucho más que esos. Son un salón de clase. Ayuda en matemática, arte, a veces se arma un castillo o solamente sirve para contar y organizar. A veces puede ser un avión, puede ser cualquier cosa. A veces, mientras menos hace un juguete, el niño puede usarlo más y desarrollar más su imaginación. Eso es un camión detrás de un taxi, ¿sí? A ver, sígueme. Mi hijo siempre está aprendiendo y yo siempre busco formas de enseñarle. Entonces, voy a hablar sobre otro estudio, metaanálisis o revisión sistemática. Básicamente es un estudio donde
vemos muchos estudios sobre un tema en particular y se trata de identificar tendencias. Entonces, esta esta era sobre el poder de los materiales de uso abierto en el desarrollo de los niños. Entonces, Kankaya y Martin y Hogan estudiaron cientos, o empezaron con cientos de estudios sobre este tema y sobre niños lactantes, niños de 1 o 2 años, niños en preescolar y cómo usaban estos materiales y cómo afecta el desarrollo cuantitativo, habilidades matemáticas, cómo entienden el tamaño, número, comparaciones, patrones, también el desempeño perceptual. Y yo me quedé como, ¿qué significa eso? Bueno, esto es habilidades visuales que los niños tienen para poder diferenciar solamente usando sus ojos y cómo ayuda en el proceso también auditivo y su coordinación motriz. También ayuda a la memoria de los niños, a recordar información, autorregulación también, porque ellos van gestionando estos procesos internos sobre la estimulación, cómo regular las emociones en todo el cuerpo. Y también se lleva una tendencia que dice que estos materiales ayudan a los niños a desarrollar habilidades de pensamiento convergente y divergente, que tienen mucho que ver con resolución de problemas. Y vamos a ver un poco más en detalle eso. Entonces, pensando lo que ocurre en el cerebro cuando un niño usa pensamiento divergente y convergente. Divergente es cuando tienes una elección o un problema, o sea, un punto de inicio. Empezamos del lado izquierdo. Entonces, divergente es cuando nos, diver- nos salimos del problema y pensamos en las posibles soluciones. Es decir, nos separamos de ese problema y hallamos muchas soluciones, muchas ideas. Y aquí es donde se activa la creatividad. Y ya cuando tenemos todas esas ideas, podemos elegir solo una, entonces tenemos que reducir las opciones, converger. Entonces, por eso se llama pensamiento convergente, porque tenemos que elegir una opción. Vamos a ver cómo sería eso desde el punto de vista de un niño, sobre cuando está jugando con los bloques, por ejemplo. Tenemos muchos bloques de colores y queremos empezar con un plan. No todos los niños son así, pero este niño quiere empezar un plan. Quiere decidir qué voy a construir. Entonces, activa ese pensamiento divergente y piensa, quizá voy a armar una tienda, voy a hacer una tienda, o quizá un barco pirata, como la película que vi, o un garaje, o todos los carros que me gustan, o quizás un castillo, como viene el libro que me gusta. Entonces, este niño activa el pensamiento divergente con varias soluciones, varias posibilidades. Entonces, ahora que tiene todas estas opciones, tiene que activar el pensamiento convergente y converger para llegar a una decisión. Entonces, van a seleccionar una sola opción y dicen, no, el barco pirata no, porque eso ya lo hice ayer. Quizás una tienda o un castillo. "Mm, no, sí, un castillo. Y eso es lo que hacen. Y eso es pensamiento convergente y toma de decisiones. Entonces, hay un patrón, la diferencia entre estos materiales de uso cerrado y abierto. Y me pareció complicado, de hecho, basado en las definiciones que conocemos, de ajustar o seleccionar o definir qué materiales son para cada tipo de juego, para poderlo en un recipiente o en otro. Entonces, como muchas cosas en la vida, tenemos un espectro abierto. Entonces, el lado izquierdo sería como lo cerrado. Vamos a poner ahí materiales comercializados, que ya tienen como una historia predeterminada. Y aquí tenemos, por ejemplo, los juegos donde se van poniendo uno sobre otro los anillos, los rompecabezas para ordenar formas, libros.
Entonces, hay libros también que son abiertos, no todo es blanco y negro, ¿no? Luego tenemos juegos con alimentos que pueden usarse de diferentes maneras, pero una banana, por ejemplo, está predeterminada de ser una banana, aunque hay unos niños quizá que lo pueden usar como teléfono. Los carros ya tienen una forma, un modelo, quizá ya tienen una función, por ejemplo, un camioncito de bomberos, eso ya es un camión de bomberos, se puede utilizar de varias maneras, pero ya tiene una forma predeterminada, una función predeterminada. Por eso que lo ponemos acá como en el medio. Luego tenemos, por ejemplo, marionetas, tipos de muñecos para usar con los dedos, son figuritas de animales que se pueden usar de diferentes maneras. Pero la jirafa va a ser una jirafa. Y luego tenemos realmente materiales de uso totalmente abierto, que no tienen un comienzo, un fin, no tienen una historia. Entonces cualquier cosa, forma abstracta de madera o figuritas, los niños se pueden imaginar cualquier cosa. La plastilina, estas cosas se pueden estructurar, esculpirse de diferente manera, creyones, cualquier material de arte para uso en actividades artísticas. Y luego tenemos materiales de la naturaleza, como arena, agua, conos de pino, bellotas, que se pueden usar de cualquier manera. Entonces, los materiales sobre la parte abierta del espectro van a ser muy útiles para ustedes como educadores. Y luego vamos a divertirnos un poco. Recojan 5 materiales de su entorno. Si no quieren entrar al salón o no pueden ir al espacio, simplemente escriban ahí en un papel 5 materiales que ustedes conocen que están en su salón, en su entorno. Yo sé que ustedes tienen como un mapa mental. Tómense un minuto, luego regresan y vamos a ver en qué parte del espectro se pueden ubicar. Bueno, ya pasó el minuto. ¿Alguien tiene materiales en su mano o una lista mental o si las escribieron? Bueno, sabiendo ya lo que sabemos, vamos a ver algún comentario de dónde estarían ubicados, en qué parte del espectro. Veo muchos bloques de madera, materiales de artes. Esos materiales de arte sí estamos más hacia el lado abierto. Rompecabezas también. Rompecabezas sí sería más hacia la parte cerrada del espectro. Muchas muñecas, muñecas de bebés. Yo diría que no hay una ciencia exacta, pero eso es que yo creo que más hacia la parte abierta, porque ya es un bebé, una muñeca bebé, ya tiene como muy definido esa esencia. Quizás no va a ser un dragón, quizás podría ser, pero es una muñeca bebé, entonces, pero sí, yo lo diría que es más hacia cerrado. Las marionetas, a ver, una muy buena pregunta. Se puede usar para muchas cosas. Hay muchas posibilidades, muchas, hay diferentes posibilidades como un niño puede usar marionetas. Nosotros vamos a fomentar que sea más abierta. Entonces, pero tan abierta como arena y agua, probablemente no. Muy buenas preguntas veo en el chat. Mucha reflexión. Tablas con telas. Sí, hay muchas maneras de que se puede usar. Quizás hay una, dependiendo de cómo se use, este tipo de carteleras con telas que se usan con fieltro, con figuritas de fieltro.
vamos a terminar la sesión hablando un poquito de cómo elegir materiales de alta calidad. Y vamos a empezar, vamos a divertirnos un poco. Vamos a hacer una analogía para resaltar un concepto. Voy a, voy a preguntarle 3 veces, elijan un restaurante y cada vez quiero que vean qué ocurre en su cerebro. Traten de reflexionar qué está pasando en su cerebro. Elijan un restaurante. Bueno, ya que eligieron una, ¿cómo les fue? ¿Cuánto tardaron en decidirse por un restaurante? ¿Se sintieron un poquito abrumadas por las opciones? Sí, hay unas que dicen que sí. Unas dijeron, no, me tomó un segundo. Bueno, hay una que dijo algo que almorcé hoy, entonces no me costó. Bueno, no hay una razón, no hay un criterio como para elegir una opción de las que ven acá. De nuevo, elijan un restaurante de las opciones que van a ver en pantalla y luego noten qué va pasando dentro de su cerebro. Traten de reflexionar qué pasa dentro de su cerebro. Bueno, ya no hay tantas opciones en la pantalla. Quizás limitados, algunas se sintieron limitadas. Ujú. Para algunas les pareció más fácil la anterior. Entonces, antes tenían muchas opciones, sin ninguna razón en particular. Y en estas teníamos quizás muy pocas. Bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Elijan un restaurante de la lista que ven en pantalla y traten de reflexionar sobre qué pasa en su cerebro cuando van eligiendo. ¿Cómo se sintió esta vez? A ver, en este escenario entonces, tenemos el mismo número de opciones que en la primera vez, pero ahora están más categorizados por tipo de cocina. Quizás entonces fue más fácil para ustedes tomar una decisión porque estaban organizadas, pero para algunas quizás no. Quizás fue confuso, porque realmente yo no tengo una preferencia sobre un tipo de comida. Muchas dijeron que se sentía más organizado a la hora de tomar decisión. Lo hacemos es para pensar sobre qué siente un niño en un entorno de aprendizaje. Como pueden ver, ahora cambiamos a materiales didácticos. Entonces, muchas opciones quizás no están organizadas, puede ser abrumador. Quizás no ven lo que les gusta, toman más tiempo de decidirse, o quizás no ven lo que querían, como una de nuestros participantes que ya no estaba panera. Bueno, este para mostrarle cómo se arregla los materiales, el número de opciones son importantes para niños pequeños. Entonces, vamos a ver esto más adelante durante el año y de hecho vamos a tener sesiones de toda una hora para hablar sobre cómo organizar materiales. Entonces, estos entornos de cuando se trabajan con varias edades, tenemos que tener muchas o suficientes opciones para que jueguen de manera armoniosa, pero tampoco demasiadas opciones que pueda ser abrumador. Entonces, no queremos decirles cuántos materiales deben tener. Sarah Light quiere que usen esta información para que ustedes decidan qué es lo más apropiado para su programa. Quizás en su espacio, quizás tienen espacio solamente para un estante para bloques, una mesa para arte y una cocina de juguete. Entonces, el número apropiado de materiales varía para cada programa, dependiendo de su cultura, de su filosofía educativa, el espacio físico, las edades de los niños. Entonces, van a tener que experimentar un poco, porque de nuevo, los niños con su comportamiento le van a demostrar si los materiales son apropiados para ellos. Entonces, por todas las razones que ya hemos mencionado, es importante tener más materiales de uso abierto y no tantos de uso cerrado. También es práctico
como materiales abiertos, sobre todo si vamos a tener rangos de edades más amplios. Este tipo de elementos o materiales que se pueden usar en grupos con varias edades. En- Dentro del equilibrio de lo que materiales abiertos y cerrados, el número de materiales también es importante. El número correcto. Hay muchas maneras, ¿eh? Por ejemplo, consideren o reflexionen si ustedes ven estas áreas están representadas en su espacio. Quizás algunas no tienen todas estas opciones todo el tiempo, pero piensen si los niños tienen oportunidades regulares, constantes de trabajar con materiales de este tipo, de cada una de las categorías. De nuevo, vamos a ahondar más en esto este año, en una sesión de calidad, explorando la calidad. Le doy la palabra a Laura otra vez, hablar sobre un interés que ella tiene en particular. Bueno, Grace y yo, desarrollando este taller, sobre esta conversación sobre si necesitamos hacer que los niños siempre tengan tamaños o elementos que sean tamaño niño o que puedan usar tamaño normal. Y les presento esto simplemente para que reflexionen. Cuando estoy creando elementos curriculares o cuando soy el educador, trabajo con niños, pienso sobre lo que les gusta a los niños y cómo les gusta a los niños ser parte del mundo de los adultos y lo que significa eso, usar los mismos materiales. Entonces, en la parte de juego de repostería, tenemos algunos elementos tamaño niño, pero también tenemos algunos moldes tamaño real, tamaño adulto, para que los niños puedan jugar de una manera que les recuerde que están en su casa. Y para mí, un programa de guarderías, una de las fortalezas que tenemos es que estamos en un hogar, en una casa. Entonces podemos combinar incorporar los materiales de la casa en la experiencia con los niños. Solamente algo que quería poner acá como ejemplo es nuestra unidad de construcción, que tiene herramientas de verdad. Ustedes ven, por ejemplo, los chalequitos y los conos son tamaño real, pero las señales de tránsito no son tamaño real, son tamaño para niños. Los hacen para niños de preescolar. Entonces es una mezcla para que ellos vayan experimentando. Gracias, Laura. Vamos a terminar con un par de ejemplos de cómo reusar, reciclar materiales y que se conecta muy bien con lo que decía Laura. También podemos reusar materiales que tenemos en casa dentro de su programa. Esto puede ser útil, por ejemplo, a la hora de pensar juegos dramáticos, dramatizaciones. En la izquierda pueden ver la guardería esa Little Learners y ustedes pueden ver que son piezas de arte, pero son metálicas de segunda mano. Algunos pinos de conos, conos de pinos que se encuentran afuera, simplemente en un jardín. Utensilios de limpieza, que obviamente son de tamaño adulto, tamaño normal. Y fíjense cómo se ha creado una estructura elaborada a la derecha en Family Fun, toda una estructura que se creó con los rollos de papel de cocina, algunos CDs viejos, algunas latas, con todas esas partes sueltas, que no es algo que se tenga que comprar como un kit, sino que se pueden buscar en la casa. Mary Jo en la izquierda ha reusado una cajita de Kleenex y lo usa para tener bufandas y chales ahí. Algo sencillo, pero que puede tener un impacto en los niños, en su entorno. Y en la derecha pueden ver que este educador usó tapas de frasco y otros tipos de cilindros o brazaletes y lo puso
con unos recipientes de estos portatazas o portarrollos de cocina. Y eso es un material de construcción, ¿no? Ellos pueden aprender sobre gravedad, movimiento. Y de esta manera es que esta educadora trabaja con cosas que encontró en su hogar. Espero que este evento los haya ayudado a inspirar, les haya inspirado a pensar más a profundidad sobre los materiales en su espacio. Les dé un par de ideas de cómo incorporarlas en su futuro. Muchas gracias por su participación.